Onda Jaén. Noticias. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a un espacio, un especial informativo de los servicios de noticias de la Radio Televisión Municipal de Onda Jaén. Un especial informativo cuando se cumplen los 100 días de gobierno municipal, también en el Ayuntamiento de Jaén. Con nosotros está el alcalde de la ciudad, José Enrique Fernández de Moya. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Por aquí pasaron, seguro que lo siguieron ustedes a través de las pantallas de la televisión municipal, los portavoces, tanto la portavoz del equipo de gobierno, Reyes Chamorro, como los portavoces de los grupos de la oposición. Pasaron justo la semana después de que se tomara posesión por parte de la corporación municipal, de ese nuevo ayuntamiento que llevará el mandato hasta el año 2019, y hoy, cuando se cumplen los 100 días, se cumplían ayer concretamente, los 100 días de gobierno municipal, está con nosotros el alcalde, que no venía aquí a este plató desde el 20 de mayo, en esa participación en el debate A3 que hubo en Onda Jaén Televisión. Bueno, efectivamente, así es, ¿no? Tuvimos la oportunidad que por primera vez Onda Jaén acogiera lo que debe ser una casa desde el punto de vista plural en la manifestación de las opciones políticas, y en ese sentido se celebró el debate entre las distintas fuerzas políticas con motivo de las elecciones municipales. En esa ocasión el Partido Socialista e Izquierda Unida pudieron venir. Desgraciadamente y lamentablemente en el año 2011 a mí no se me dio esa opción, pero sin embargo Onda Jaén, respondiendo ahora al compromiso de pluralidad política y evidentemente de lo que significa y representa que los jiennenses puedan tener en este sentido las reflexiones en voz alta y las propuestas programáticas de cada formación política, sí pudo ser con un gobierno del Partido Popular que Onda Jaén, que la televisión de los jiennenses, albergara un debate entre las fuerzas políticas. En el 2011, gobernando el PSOE, no pudo ser. A mí no se me invitó ni a ningún debate ni a ninguna entrevista. Pues eso ocurrió así. Ahora, transcurrido esos 100 primeros días de gobierno, el escenario político de la corporación municipal del Ayuntamiento de Jaén es diferente, hay más grupos políticos con representación. ¿Qué ha cambiado con respecto al mandato anterior? ¿O qué ha notado usted que ha cambiado? Bueno, se celebraron las elecciones municipales y los jiennenses se pronunciaron en las urnas. Otorgaron una nueva victoria al Partido Popular con el 38,3% de los votos. Fuimos el mejor resultado de las 50 capitales de provincia, concretamente el quinto mejor resultado en el ámbito de esas 50 capitales de provincia en el conjunto de España, y entraron dos fuerzas políticas nuevas. A los 9 concejales del Partido Socialista, 3 de Jaén en Común, aunque hay dirigentes de Izquierda Unida que ahora forman parte concretamente de esa candidatura o fuerza política, y también concretamente Ciudadanos con 3 concejales. Por lo tanto, el Partido Popular ganó las elecciones, gobierna con mayoría relativa en el ámbito de la ciudad de Jaén, y en ese sentido, a lo largo de estos 100 días hemos estado trabajando por el presente y el futuro de esta ciudad. La primera medida que acordamos fue precisamente solicitar un crédito al Gobierno de España de 70,2 millones de euros, como es el fondo relativo al pago de sentencias judiciales ya firme, donde la propia Administración Pública, es decir, el Ayuntamiento jiennense, hará frente al pago de cerca de 12.000 millones de pesetas que se debían en pago de sentencias judiciales firmes y que no habían sido pagadas por las sucesivas corporaciones. Una de ellas, por ejemplo, de la etapa socialista de hace 21 años, la famosa expropiación de la gasolinera del Polígono del Valle del año 94, que devengó un principal en el juicio de 3,5 millones de euros y que ha devengado de intereses de demora 1,7 millones de euros, 5,2 millones de euros que se tendrán que pagar. 21 años sin pagar una sentencia judicial. Hemos puesto encima de la mesa también medidas extraordinariamente importantes vinculadas al empleo juvenil en la ciudad de Jaén. El desempleo es una obsesión para este equipo de gobierno y a pesar de que el Ayuntamiento jiennense no tiene competencia, hemos cerrado nuevamente con el Gobierno de España, el gran aliado de esta ciudad. Hay que ver lo que está ayudando el Gobierno de España a la ciudad de Jaén, un plan de empleo juvenil de 400.000 euros que vamos a poner en marcha concretamente a lo largo del año que viene. Lo hemos firmado con la Escuela de Organización Industrial y que permitirá a más de un centenar concretamente de jóvenes itinerarios de inserción, prácticas en empresas y por lo tanto también salida laboral. Igualmente hemos seguido con las obras que habíamos puesto en marcha. Ahí la Alameda de Adolfo Suárez será una realidad para el conjunto de la sociedad jiennense en la primera quincena de octubre. La vamos a inaugurar en vísperas concretamente de la Feria de San Lucas, porque además también es un entorno emblemático para los jiennenses, precisamente por el desarrollo un poquito más abajo en el ámbito de lo que es el ferial de la propia Feria de San Lucas. Por eso hemos escogido emblemáticamente esa fecha de en vísperas de la Feria de San Lucas para inaugurar la Alameda.
una alameda donde hemos invertido 2 millones de euros, está cofinanciada al 80% con fondos de la Unión Europea y el 20% con fondos recursos propios del Ayuntamiento, que ya hemos pagado, 446.000 euros, y donde hemos intervenido en el parque más antiguo de la ciudad de Jaén. Atesora 5 siglos de historia, llevaba cerca de 90-100 años, un siglo sin que nadie interviniera allí, y la verdad que la Alameda Adolfo Suárez se va a quedar muy bonita y además va a tener concretamente lo que significan paseos y circuitos de footing, así como también una remodelación entera, y las fuentes entrarán en funcionamiento, que concretamente estaban totalmente averiadas, al objeto de que los jiennenses puedan disfrutar de este nuevo espacio, de lo que significa y representa para muchas generaciones de jiennenses un parque referente en el ámbito de la ciudad de Jaén. Permítame que le interrumpa, para usted también es un parque, me consta que es especial por los años de su infancia y demás, pero ¿lo ha pasado regular con esta obra también? Porque al final se ha alargado en el tiempo y quizá todos los jiennenses no sepan qué es lo que ha pasado a lo largo de ese periodo, los inconvenientes a los que se ha enfrentado el Ayuntamiento. Es fácil de explicar, ¿no? Porque es una obra que está cofinanciada con fondos de la Unión Europea, pero la Unión Europea no adelanta el dinero, de forma y manera que el 80% de financiación que le corresponde no lo adelanta, sino que lo paga un año o un año y medio después de la finalización de la obra. Claro, el Ayuntamiento jiennense sí ha pagado el 20%, que son los 446.000 euros que le corresponden en la cofinanciación de esa obra, pero la empresa que resultó adjudicataria no tenía pulmón económico para adelantar el dinero que la Unión Europea evidentemente no certifica hasta el final de la obra, aproximadamente un año y medio después de la misma. Entonces nos encontramos con ese problema, la empresa reconoció que efectivamente no podía seguir adelante con la obra y lo que hicimos fue un contrato de compra de obra a favor concretamente de una empresa jiennense y empleando a jiennense al objeto de que se procediera a la finalización de la obra, y recurrimos a un crédito por el importe de lo que nos tiene que pagar la Unión Europea, 1,5, 1,6 millones de euros a la Caja Rural, para que el propio Ayuntamiento de Jaén adelante ese dinero y en consecuencia la obra pueda ser disfrutada por los jiennenses. Es verdad que una obra que me ha dado muchos berrinches, pero al final bien está lo que bien acaba, ¿no? Y en consecuencia yo estoy convencido de que los jiennenses ya están valorando de manera extraordinariamente positiva el recuperar esa alameda para la propia sociedad jiennense, y después porque necesitaba una intervención integral, que es la que hemos hecho, una inversión de 2 millones de euros, 333 millones de pesetas, y que evidentemente han venido destinados de manera íntegra a esa intervención de carácter integral en la Alameda, donde además el discurso del agua va a ser una referencia de la nueva Alameda Adolfo Suárez. Hay una incorporación de una nueva fuente de agua de colores que va a quedar preciosa, un circuito de footing, toda la remodelación de lo que propiamente significaba. Evidentemente yo creo que una situación muy lamentable y consecuencia del crecimiento de las raíces de los árboles se estaba destruyendo por completo el pavimento, y en definitiva va a quedar muy bonita, y donde además los jiennenses van a poder comparar cómo el Partido Popular invierte y termina sus obras en la Alameda de Adolfo Suárez y cómo nos dejan el monumento a la incompetencia que nos dejaron PSOE e Izquierda Unida en el Hípico. Ese aparcamiento para el que destinaron cerca de 1 millón de euros del plan E, que dicen que no tienen ni entrada ni salida y que por supuesto dejaron a medio hacer en un claro despilfarro, otro más de los recursos públicos por parte de la izquierda de esta ciudad. La operación de crédito a la que usted aludía para adelantar ese dinero, que no podía adelantar en este caso la primera empresa adjudicataria, se llevó también a pleno, también acabó consiguiendo ese apoyo del equipo de gobierno en concreto para que pudiera salir adelante. No ha sido la única operación, también aludía antes al primer crédito, pero la situación financiera del Ayuntamiento quizás haya podido recibir un balón de oxígeno con la disminución de la retención de la PIE. ¿Podría explicarlo para que todos los espectadores pudieran comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de la PIE y qué supone esa retención al 50% y no al 100%? Mire, el gran aliado de la ciudad de Jaén, de esta capital del Santo Reino, ha sido el Gobierno de España, el Gobierno del presidente Rajoy. Sin el apoyo del Gobierno de España, el Ayuntamiento de Jaén habría cerrado en el primer mes del mandato anterior. Nos encontramos con una deuda a proveedores que superaba los 300 millones de euros, 50.000 millones de pesetas. Nos encontramos con una deuda global del Ayuntamiento cercana a los 500 millones de euros. El presupuesto consolidado del Ayuntamiento apenas roza los 200 millones de euros. Pusimos en marcha lo que significó el plan de pago a proveedores. El plan de pago a proveedores ha sido un verdadero plan de empleo para la ciudad de Jaén.
El Gobierno de España nos concedió un crédito de 253 millones de euros, 42.000 millones de pesetas, para pagar más de 30.000 facturas y que afectaban a 2.000 pequeñas y medianas empresas de la ciudad y de la provincia jiennense. Fíjese el empleo que hemos salvado de empresas que, siendo prestadoras de servicio a la administración local, prestaban ese servicio pero no se les pagaba. Pero esas empresas también tienen que pagar su sueldo, salario y nómina a los empleados que tienen. Y consecuencia de haber prestado un servicio y que el ayuntamiento no pagaban, esas empresas también estaban abocadas al cierre. Por eso digo que ha sido el gran plan de empleo para la ciudad de Jaén, con 253 millones de euros. Pero no solo con esa medida, 70 millones de euros del Fondo de Pago de Sentencias Judiciales Firmes. Afecta a 400 personas físicas o jurídicas o empresas, que van a ver cómo durante décadas no se pagaban las sentencias judiciales en el ayuntamiento jiennense y ahora se pagan 12.000 millones de pesetas. Consecuencia de la operación del plan de pago a proveedores, el Gobierno estableció como aval una cuantía que transfiere mensualmente al ayuntamiento jiennense, que se llama la PIE, la Participación de Ingresos del Estado. A nosotros nos corresponden 2,2 millones de euros mensuales, para utilizar como aval de cara a realizar el pago de esa operación de 253 millones de euros. En principio se nos retuvo el 100%. Yo acudí al ministro de Hacienda, al ministro jiennense Cristóbal Montoro, para decirle que necesitaba liquidez, que reconocía que tenía que pagar ese crédito, porque se nos había evidentemente puesto encima de la mesa 42.000 millones de pesetas para pagar a proveedores, plan de empleo para la ciudad de Jaén, por el empleo que preservó y consolidó, que de no haberse pagado hubiese destruido miles de empleos más en esta ciudad, pero que indudablemente necesitaba liquidez, por ejemplo, para hacer frente al pago de las nóminas de los empleados municipales o para el mantenimiento y preservar servicios públicos esenciales de la ciudad de Jaén. Y el Gobierno de España ha tenido la sensibilidad de retirar, de disminuir el porcentaje de retención de la PIE, que estaba en el 100%, es decir, no nos transferían nada, hasta el 50%. Por lo tanto, ahora ya estamos recibiendo mensualmente 1,2 millones de euros, aportando liquidez para lo que significa el pago de las 1.453 nóminas que hay con cargo al ayuntamiento jiennense y para el pago, evidentemente, de servicios públicos esenciales que se tienen que poner de manifiesto y que la administración local tiene que prestar. Esa ha sido la actitud del Gobierno de España: lealtad institucional, colaboración, liquidez económica, justamente la contraria que ha mantenido la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía nos está reteniendo la patrica para pagar los vagones del mayor despilfarro que ha tenido la ciudad de Jaén, que es el tranvía. La Junta de Andalucía ha disminuido la aportación de la patrica a la ciudad de Jaén, nos ha restado más de 800.000 euros. ¿Cuál era el montante global al mes? Actualmente está en 5,1, 5,2, pero la ciudad de Jaén ya debería recibir anualmente en torno a 6 millones de euros. Pues no, la Junta de Andalucía ha congelado la patrica, justo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno de España, que ha incrementado la PIE en 200.000 euros cada mes y que está suponiendo una aportación extraordinaria desde el punto de vista económico en 2,4 millones de euros, 400 millones de pesetas más cada año. Esa es la forma en la que nos trata el Gobierno de España, el gran aliado, sin lugar a dudas el Gobierno que más ha ayudado a la ciudad de Jaén, y después la asfixia económica y financiera del Partido Socialista y de Susana Díaz al ayuntamiento jiennense. Nos retiene la patrica para pagar los vagones del tranvía, nos circula y al mismo tiempo incoa expedientes de reintegro de subvenciones que recibieron PSOE e Izquierda Unida, que desviaron el dinero, que no pusieron en marcha inversiones que tenían carácter finalista y ahora nos las reclama a nosotros. Por ejemplo, 1,5 millones de euros del plan de turismo, que se lo gastaron PSOE e Izquierda Unida, ellos sabrán en qué. O, por ejemplo, una unidad de estancia diurna que tenían que haber construido en Santa Isabel con una dotación de 507.000 euros con carácter finalista, que se la gastaron, ellos sabrán en qué. O, por ejemplo, la construcción de las guarderías tanto en Loma del Rollo como en el desarrollo también del Polígono del Valle, que se la gastaron, ellos sabrán en qué. O la del Boulevard, que la dejaron solo con una capa de ladrillo, y tantas subvenciones que recibió el PSOE, que gastó el PSOE y que ejecutó el PSOE en otros menesteres distintos a los que habían sido concebidos, y ahora, sin embargo, me vienen a mí, al Gobierno del Partido Popular, que no recibió ese dinero, que no se le ingresó ese dinero, que no se ejecutó ese dinero, expedientes de reintegro con el principal, más recargos e intereses de demora. Esa es la actitud de asfixia y de acoso financiero de Susana Díaz y de la Junta de Andalucía a la ciudad de Jaén, en claro contraste con lo que ha sido el gran aliado de la ciudad de Jaén
el Gobierno de España y el presidente Rajoy. Ha citado usted el tranvía. El tranvía siempre ha estado encima de la mesa, aunque es cierto que quizás en la calle no se escuche hablar del tranvía tanto, apenas prácticamente nada, pero sí que es cierto que en el debate político siempre está presente. ¿Ha notado un cambio ahora con ese anuncio, podemos calificarlo así, que hacía el consejero de Fomento el otro día, en la jornada, en el diálogo Nuevo Milenio de Diario Jaén, en la que reconocía que podía tener un carácter metropolitano? ¿Se ha puesto en contacto con usted? Mire, yo creo que todo el mundo en Jaén conoce cuál es mi opinión sobre el tranvía. Yo ese dinero, 20.000 millones de pesetas, lo hubiese invertido en una ciudad sanitaria. Es decir, para mí la prioridad era la sanidad pública. No era el despilfarro del tranvía en una ciudad que se recorre de punta a punta andando en 30 minutos. Para mí la prioridad era la sanidad pública. Es decir, llevar a cabo una unificación de los centros hospitalarios, del Neveral, del antiguo Capitán Cortés, así como también del Princesa de España, en unos terrenos aledaños a este último, para construir una ciudad sanitaria que no solo beneficia a 116.000 jiennenses de la capital, sino a 670.000 jiennenses de la provincia. Pero el Partido Socialista decidió despilfarrar ese dinero en un capricho, que es el tranvía, y no ponerlo encima de la mesa en una prioridad pública que era la sanidad de los jiennenses. A partir de ahí, el otro día me encuentro con unas declaraciones de intenciones que conozco a través de un medio de comunicación. El consejero no se ha puesto en contacto conmigo, ni siquiera me ha llamado, no me ha comentado absolutamente nada, no tengo ningún papel encima de la mesa, no tengo ningún estudio con números, con cifras, nada. La Junta de Andalucía no me ha mandado nada, solo tengo conocimiento de una declaración de intenciones en un desayuno informativo que organiza el diario Jaén en el ámbito de nuestra ciudad. Pero claro, lo primero que ha hecho el consejero es que le ha dado una bofetada en toda regla al Partido Socialista en la ciudad y en la provincia jiennense. Porque el Partido Popular ya planteó, a través concretamente de esta moción que tengo aquí, fechada en el Ayuntamiento jiennense el 22 de diciembre del 2014, aquí tienen el sello de registro de entrada, concretamente una moción donde el punto primero decía literalmente: solicitar a la Junta de Andalucía la declaración del sistema tranviario de Jaén como sistema de transporte metropolitano. Punto primero. Es decir, que el tranvía tuviera carácter y naturaleza metropolitana. Si no, ¿para qué se había construido un aparcamiento disuasorio a la altura de Baciacostales? Será para los jiennenses que vengan de otras poblaciones limítrofes en el entorno de la capital. Pues bien, aquí tiene el acta de esa sesión plenaria con el resultado final, que quiero enseñarla. El Partido Popular votó a favor, el Partido Socialista votó que no. Votó en contra del carácter metropolitano del tranvía en la ciudad de Jaén. A esa propuesta que nosotros hicimos en la fecha que le he comentado, Fomento rechaza la nueva maniobra de Jaén para activar el tranvía. La petición del Ayuntamiento de Jaén para considerar el tranvía de la ciudad como transporte metropolitano va a tener un escaso recorrido. Esta noticia está fechada el 5 de enero del 2015. La Consejería de Fomento rechaza atender la solicitud que los populares jiennenses sacaron adelante en el último pleno del año por considerarla disparatada y fuera de lugar. Eso decía la consejera de Fomento entonces, Elena Cortés, a la propuesta del carácter metropolitano. La directora del Consorcio Metropolitano, enseño la carta para leerla textualmente, Consorcio de Transporte Metropolitano, me dijo, cuando la invité para hablar del tranvía, que he de decirte que me extrañó tu escrito para la reunión citada anteriormente para el día 12 de julio, cuando sabes muy bien que el Consorcio de Transportes del área de Jaén no tiene competencias en ningún transporte urbano, por lo que entendemos que debemos declinar la asistencia a la invitación que me hace, ya que no tenemos competencia alguna en este asunto. Consorcio de Transporte Metropolitano en el ámbito de la provincia jiennense. Y el mismo consejero que donde dije digo Diego, decía en los medios de comunicación en su primera comparecencia en el Parlamento de Andalucía el 9 de julio de este año, hace 2 meses y medio, la Junta cierra la puerta a financiar la gestión del tranvía. Entonces, ¿a qué se debe ese pero cambio ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué tanta patraña? ¿Y por qué tanta deslealtad institucional? ¿Pero usted cree de verdad que se trata solo de una Pero ¿por mentira? qué tanta deslealtad institucional? ¿Por qué el consejero no llama al alcalde de Jaén y le dice al alcalde de Jaén, vamos a sentarnos,
Vamos a poner encima de la mesa fórmulas de financiación. Vamos a estudiar o no la viabilidad o inviabilidad de este tranvía, que ya le anuncio que es una ruina, y que el Ayuntamiento de Jaén, con la situación gravísima que tiene desde el punto de vista económico, no puede financiar. Al Ayuntamiento de Jaén le cortan la luz, porque no puede pagar. ¿De dónde voy a sacar yo como mínimo 5 millones y medio de euros al año para pagar este capricho? Si me cortan la luz porque no puedo pagar. ¿Qué padre de familia se compra un coche de lujo cuando es incapaz de atender a la prestación de los servicios básicos en su casa, como es la luz, como es el agua o como es, por ejemplo, la ropa o la comida? Vayamos primero a las prioridades que se tienen y después los despilfarros que los cometan aquellos que quieran cometerlos, como lo hizo la Junta de Andalucía y el Partido Socialista. Pero yo no puedo caer en la irresponsabilidad de, por sacar adelante el tranvía, poner en marcha un nuevo impuesto, que no lo voy a hacer. Bajo ningún concepto los jiennenses van a cargar con la mochila de la ruina del tranvía. Y el consejero ni me ha llamado, ni me ha mandado una carta, ni me ha mandado una propuesta por escrito, ni ha contestado a lo que significan propuestas alternativas de financiación. Y le pido que me haga llegar el estudio previo de viabilidad del tranvía. Cuando yo voy a hacer una inversión en mi casa, sé que el gasto que me va a originar tiene que estar acompasado con el ingreso que percibo. Si no, no me puedo meter en acometer esa inversión. Yo le pido que me haga llegar el estudio previo de viabilidad, donde decía que el tranvía de Jaén se podía poner en marcha, porque se malgastaron 20.000 millones de pesetas. Y eso tiene un coste entre 5 y 6 millones de euros anuales en costes de explotación, que el Ayuntamiento de Jaén no puede pagar porque no tiene dinero. Y lo primero que se tiene que hacer con lealtad institucional es hablar con las instituciones. El consejero lo único que ha hecho ha sido una declaración de intenciones. No hay ninguna propuesta por escrito, seria, rigurosa. Un estudio de cofinanciación para que se siente también la Junta, el Consorcio de Transporte Metropolitano, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Jaén, como yo propuse hace 3 años. No vinieron a la reunión, dejaron las sillas vacías, porque han querido cargar esta ruina sobre las espaldas, sobre la mochila de los jiennenses. Y este alcalde no lo va a consentir. Pido rigor, pido seriedad, no declaraciones de intenciones, no mentiras ni patrañas, porque mire que la bofetada política que le ha dado al PSOE en Jaén es monumental. Los ha desautorizado por completo, porque votaron en contra del carácter metropolitano. Pero ahora yo lo que quiero es una propuesta económica, encima de la mesa. ¿Qué va a pasar con los vagones del tranvía? Los jiennenses deben saber que los vagones del tranvía le cuestan 30 millones de euros. A pagar, mediante un leasing, un arrendamiento financiero en 17 años, 5.000 millones de pesetas, solo las 5 unidades del tranvía. Es que estamos hablando de un verdadero dineral. Y eso lo tenemos que pagar los jiennenses, que ya nos está reteniendo Susana Díaz la Patrica, la participación de tributos en la comunidad autónoma. ¿Qué propuesta tiene? ¿Va a haber carencia en el pago? ¿Va a asumir la Junta de Andalucía el pago de los vagones como lo asumió, por ejemplo, en el tranvía de Granada? ¿Lo va a hacer o no? Por cierto, en Granada la adjudicataria fue Cas Santana, por lo menos se generó empleo en esta provincia. Aquí fue a parar a los franceses, a Alstom, ni siquiera a Cas Santana. Yo le pido al consejero que sea mínimamente serio, mínimamente riguroso, que se deje de declaraciones de intenciones y que ponga encima de la mesa una propuesta, no una declaración en un desayuno del diario Jaén. Que llame al alcalde de Jaén, que hasta la fecha no lo ha llamado, para decir, sentémonos, estudiemos, veamos los números, veamos los informes de viabilidad y, evidentemente, estudiemos las soluciones y las alternativas. Pero declaraciones de intenciones a 3 meses de las elecciones generales, que se hacen para tratar de confundir a la opinión pública, al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y al Partido Socialista lo ha dejado muy mal. Menuda bofetada le ha dado el señor López al Partido Socialista en Jaén. Aunque quería pasar a otro tema, porque además se nos acaba el tiempo, ¿tiene esperanza en que Felipe López le acabe llamando? Bueno, yo creo que lo correcto, desde el punto de vista institucional, es que antes de hacer esa declaración hubiese tenido a lo mejor un encuentro conmigo y me hubiese dicho, alcalde, vamos a sentarnos, cambio la postura de la Junta, ya le he demostrado lo que decían, vamos a olvidarnos de las meteduras de pata del PSOE y de la Junta de Andalucía, porque evidentemente
los ha dejado muy mal parados. En términos políticos, la bufetada es monumental porque es una rectificación en toda regla a lo que habían venido diciendo hasta la fecha, pero yo espero y deseo que por un mínimo de educación, de respeto y de lealtad institucional, esa llamada se produzca. Pero yo no quiero la llamada para que me reitere lo que ya leí. Yo quiero documentos, yo quiero números, yo quiero alternativas, yo quiero propuestas y que evidentemente se estudien de manera seria y rigurosa. ¿Marchan mejor las relaciones con la Junta en torno al Plan General de Ordenación Urbana? Bueno, fíjese que hoy estamos ya nada más y nada menos que finalizando septiembre y todavía no tenemos noticias de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, y fue en octubre del año pasado cuando se anunció la aprobación. Es verdad que se aprobó, pero no puede entrar en vigor hasta que no esté publicado, ¿no? Y bueno, yo mucho me temo, y ojalá me equivoque, que ahora entramos en un escenario, después de las elecciones catalanas, estamos ya a menos de 2 meses de las elecciones generales, y mucho me temo que la Junta de Andalucía trate nuevamente de boicotear el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Jaén, pero yo quiero lanzarle una advertencia muy seria a la Junta de Andalucía. Aquí hay proyectos tan importantes como es, por ejemplo, el del Centro Comercial Albores, que va a significar una inversión muy importante, en 2 fases que va a superar los 80 millones de euros, con Leroy Merlin, con Decathlon, con Worten, con McDonald's, en definitiva, con firmas de primer nivel en la ciudad de Jaén, porque Jaén se merece un centro comercial de esas características, porque lo tienen todas las capitales de provincia, menos concretamente la ciudad de Jaén, proyecto al que votó en contra el Partido Socialista e Izquierda Unida. Y claro, los inversores necesitan certidumbre, necesitan seguridad jurídica, justo todo lo contrario de lo que está aportando Susana Díaz, incertidumbre e inseguridad jurídica. Es una necesidad perentoria que se apruebe ya el Plan General de Ordenación Urbana. La inversión de Albores, los 140.000 metros cuadrados que hay que ceder a la Universidad de Jaén para su expansión, la regularización de las zonas de los puentes que llevan esperando décadas y décadas que precisamente quede regularizada su situación, y tantas inversiones que lleva aparejado el Plan General de Ordenación Urbana que no admite más demora. Señora Susana Díaz, yo sé que no me quiere recibir, que usted no quiere cuentas con el alcalde de Jaén, porque la ciudadanía de Jaén, la sociedad jiennense, cada vez que acude a las urnas, da la victoria al Partido Popular. Ese es su problema, señora Díaz. Pero usted es presidenta de la Junta de Andalucía y los jiennenses somos ciudadanos de primera, y no puede bajo ningún concepto bloquear lo que significa la aprobación de un documento tan importante, del que dependen inversiones públicas, inversiones privadas y generación de empleo para la ciudad de Jaén, que ya, señora Díaz, no admite más demora. Si se viera en alguna entrevista hace unos años, se daría usted cuenta del cambio en su imagen que ha supuesto el paso del tiempo y todas estas preocupaciones de las que usted siempre habla, pero ya por ir cerrando, ¿se siente satisfecho porque se garantizan los servicios públicos? ¿Hasta qué punto puede decir que están garantizados los servicios del Ayuntamiento de Jaén? Claro que me siento satisfecho. Si cogimos un ayuntamiento completamente quebrado y arruinado, no lo digo yo, lo dice el informe del Consejo Económico y Social de la ciudad en el año 2010, donde dice que si el Ayuntamiento de Jaén hubiese sido una empresa privada, hubiese cerrado. Estaba ya en fase previa de preconcurso, concurso, en suma, de quiebra absoluta. Y yo he tenido la sensación, a lo largo de estos años en los que estoy desempeñando la alcaldía de Jaén, que he sido un administrador concursal. Y le voy a decir una cosa es contarla y otra vivirla. El día a día es terriblemente duro, en una situación muy compleja, agónica desde el punto de vista económico, financiero y presupuestario. Pero hemos tenido al Gobierno de España y conjuntamente con él hemos salvado a este ayuntamiento. Y hemos sacado adelante esta ciudad en la herencia, sin lugar a dudas, en términos económicos, financieros y presupuestarios, que peor ha recibido un alcalde en toda la etapa democrática de la ciudad de Jaén. En toda. Esta es la peor etapa. Nos ha tocado, ahí estamos, dejándonos la piel, todo el equipo de gobierno, ahora los 12 concejales como los 16 anteriores. Y yo me siento profundamente orgulloso de mi partido, que es el Partido Popular, porque ha sido con la gestión de este equipo de gobierno con la que hemos sacado adelante la ciudad de Jaén. Otros, PSOE e Izquierda Unida, la hundieron, la arruinaron, la quebraron. Y nosotros estamos con mucho esfuerzo, con mucha nobleza, con mucho trabajo, con honradez, sacando adelante la ciudad de Jaén en el peor momento posible. Y yo quiero fundamentalmente reflejar esa situación, porque nunca tampoco un alcalde se había visto en la situación que a mí me ha tocado vivir. Pero ahí estamos con responsabilidad.
Ahí estamos poniendo en marcha, como lo hicimos en el mandato anterior, planes de austeridad municipal. PSOE e Izquierda Unida tenían asesores a los que pagaban 40.000 euros. PSOE e Izquierda Unida tenían gerentes a los que pagaban 70.000 euros. Ya no hay asesores. Los gerentes son nombrados entre los empleados municipales de la casa, poniendo encima de la mesa la apuesta por lo que significa evidentemente la gente de la casa, y en segundo lugar para no incrementar el capítulo 1 de gasto de personal con sueldos externos. Por lo tanto, somos los primeros en dar ejemplo y me siento profundamente orgulloso de haber hecho una gestión posible con inversiones. El Centro Deportivo de la Victoria, 8 millones de euros, la dotación de 120 viviendas desde el bulevar hasta el casco histórico de la ciudad, la inversión en cerca de un centenar de calles que hemos arreglado, la micropolítica, que es una seña de identidad, la puesta en marcha de diversos parques, el Parque de Santi Rodríguez en Santa Isabel, el Parque del Cerro de las Canteras con 2,1 millones de euros en el ámbito de lo que significa el barrio también, precisamente el Cerro de las Canteras, la puesta en marcha del parque concretamente del Seminario, la dotación de otro tipo de infraestructuras extraordinariamente importantes para la ciudad, el edificio del Banco de España, que lo hemos recuperado y que ya es patrimonio de los jiennenses, los huertos sociales en el polígono del Valle para familias en riesgo de exclusión social y un largo etcétera de medidas que lo hemos hecho en el momento más difícil, en la etapa más compleja, la más dificultosa en términos económicos y financieros. Y ahí estamos, trabajando duro por la ciudad de Jaén. Ya sí, se nos ha acabado el tiempo. Se nos quedan, como siempre, muchos temas en el tintero. Yo espero que pueda visitarnos pronto, aunque claro, ahora viene un periodo complicado y usted, como presidente provincial de su partido, me imagino que también le toca trabajar en parte de la provincia, aunque no deje, por supuesto, la capital. Esperamos tenerle pronto y poder abordar esos otros temas que desde luego preocupan y ocupan a los vecinos de Jaén. Estaré encantado de estar con ustedes aquí en Onda Jaén, Radio Televisión Municipal. Para mí es un orgullo y le agradezco de antemano esta invitación que me ha hecho, pero debo decirle que es verdad, me voy a dejar la piel durante las próximas semanas porque mi partido vuelva a ganar las elecciones generales. Está el futuro de un país en juego. Probablemente estas sean las elecciones generales más importantes en toda la etapa una vez que se superó la transición democrática que tenga la nación española. Y créame que yo me voy a dejar la piel para que sin lugar a dudas la senda que hemos conseguido, con mucho esfuerzo de la sociedad española, andaluza y jiennense, de recuperación, de crecimiento económico, y que hoy en la Unión Europea España esté liderando la creación de empleo, ¿quién no lo iba a decir? Con el país en ruina, al borde de rescate que nos dejaron los socialistas en diciembre del 2011, que casi 4 años después, hoy España iba a ser un referente de crecimiento económico y generación de empleo en el ámbito de la Unión Europea. Queda mucho por hacer, pero Jaén, Andalucía y España nos jugamos mucho el próximo mes de diciembre. Y yo me voy a dejar la piel porque el futuro de varias generaciones está en juego. Mi hijo, mis nietos, los suyos, los de todos los jiennenses, los andaluces y los españoles. Y me dejaré la piel porque evidentemente el proyecto ganador sea el del Partido Popular, el que demostró con Aznar y ahora con Rajoy que hemos sabido gestionar España y sacarla adelante después de la ruina que nos dejaron los socialistas, Felipe González y Zapatero. Pues les deseamos mucha suerte, como no, en ese cometido, como al resto de partidos políticos. Antes, este domingo, una cita bastante importante también, las elecciones catalanas, que darán mucho que hablar también, a buen seguro. Muchas gracias, alcalde, por haber estado aquí en la televisión municipal. Le esperamos pronto, como le decía. A ustedes, señores, agradecerles la atención prestada y desearles una feliz noche, pero también antes pedirles que sigan con nosotros, que nos sigan cada día en esta nueva temporada de los servicios informativos de Onda Jaén Televisión. Hasta entonces, muy buenas noches.